El hermano Julio pregunta, ¿dónde Jesús envió a la mujer a pastorear? Bueno, esa pregunta no es idea tuya. Esa pregunta es un invento de los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová siempre buscaron minimizar la autoridad de Jesús. Siempre hacerlo inferior al Padre. La Escritura dice en Juan 1:1, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, y por medio de él se hicieron todas las cosas, lo dice la Escritura. Pero los testigos de Jehová siempre buscaron quitarle autoridad a Jesús, como los fariseos. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas?, le decían los fariseos a Jesús. Porque no creían que Jesús era el Mesías, y mucho menos creían que Jesús era Dios. Entonces te voy a reformular la pregunta para que me entiendas. Es decir, ¿tiene autoridad Jesucristo para levantar mujeres pastoras? ¿O está limitado Jesucristo para levantar una mujer pastora? ¿O para mandar una mujer a pastorear como sucedió en la antigüedad con la profeta Débora? Voy a leer el libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Aquí vemos a Débora, una mujer que era profeta, uno de los 5 dones ministeriales que menciona Pablo en Efesios capítulo 4. Sabemos que los profetas son levantados por Dios, y en este caso esta profeta es una mujer, pero además fue jueza, y la Escritura dice que Dios mandó a los jueces a pastorear a su pueblo. Yo te voy a leer las Escrituras. Primera de Crónicas capítulo 17, desde el versículo 4 al 7, cuando Dios envía al profeta Natán a hablar a David, porque David decía, ¿cómo puede ser que yo esté en un palacio y el arca del pacto esté en una tienda? Lo voy a leer. Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé a que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edifican una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Fíjate en este detalle cuando Dios le habla de parte del profeta Natán a David y dice que él mandó a los jueces a pastorear a su pueblo, a apacentar a su pueblo. ¿Por qué te remarco esto? Porque Débora era jueza que gobernó durante 40 años el pueblo de Dios. Dios la mandó a apacentar a su pueblo durante 40 años. Y era una mujer, no era un hombre. Ahora mi pregunta es, porque sabemos que Dios es uno, como dijo Juan, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Mi pregunta es, ¿estaba el verbo de Dios ahí? Porque dice que Dios envió a apacentar
a los jueces, los envió a pastorear. ¿Estaba el Logos ahí también? ¿O crees que no estaba el verbo de Dios? Ahora te voy a leer Efesios capítulo 4, del versículo 6 al 12, donde Pablo habla acerca de los dones ministeriales. Y te voy a demostrar que los dones ministeriales son tanto para hombres como para mujeres, porque Dios no hace acepción de personas. Y Jesús, que es Dios, Él es el que da dones ministeriales a hombres y a mujeres. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y aquí habla sobre la omnipresencia de Dios sobre toda su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hombres y mujeres. Y continúa diciendo, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y cita una parte de la Escritura en Salmo 68, verso 18. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. Y luego explica lo que quiere decir esta parte de la Escritura. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las regiones más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué causa Cristo dio dones a su iglesia? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En el nuevo pacto, al estar revestido de Cristo, quien es el sumo sacerdote, y tener el Espíritu Santo, la Escritura nos llama tanto a hombres como a mujeres, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. La palabra griega aquí es anthropos, la forma plural de anthropos, que quiere decir hombre o mujer, o sea, humanidad. En su carta a Éfeso, el apóstol Pablo escribe acerca de importantes dones o capacidades especiales de función en el cuerpo de Cristo, concedidos por una gracia especial de Dios para ser usados en el servicio, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Aquí podemos leer del Tactus Receptus directamente del griego interlineal. Por lo tanto, dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los seres humanos. Ahí está marcada en rojo la palabra anthropos. La palabra anthropos en la Biblia se refiere a personas o seres humanos. Esta palabra se utiliza para denotar a los individuos pertenecientes a la especie humana en un contexto bíblico. Los dones ministeriales son tanto para hombres como para mujeres. Por eso usa la palabra griega anthropos para referirse a las personas, a los seres humanos. Ahora vamos a ver hombre y mujer en griego. En singular, hombre, varón o esposo es aner y andros. En plural, hombres, varones o esposos es Andrés. En griego, las palabras andros y Andrés derivan de la raíz aner, que significa hombre. En singular, mujer, esposa o señora es giné, guné, ginaikos. En plural, mujeres, esposas o señoras es ginaikes. Las palabras griegas ginaikos y ginaikes derivan de la raíz griega giné, que también se dice guné, que significa mujer.